Más allá de la conservación de obras aisladas, o sea, en realidad de ejemplos arquitectónicos, lo que es importante es pensar en conservar sectores de la ciudad que interactúan con la misma como un tejido histórico. En La Plata prácticamente se ha perdido esa idea de tejido con cierta homogeneidad, construido básicamente en las primeras décadas de vida, podríamos decir hasta 1930, que es el punto en que la ciudad quizás más llega a parecerse a la idea de los fundadores. Una ciudad con un tejido residencial homogéneo, entre planta baja y dos pisos, y que servía de telón de fondo a los edificios públicos de carácter monumental, rodeado de jardines, sobre un basamento, de no más de 2 pisos y una buhardilla, generalmente con patios interiores, como en el caso de la legislatura, como el caso de la propia Universidad Nacional de La Plata, como el banco el aledaño banco de la provincia de Buenos Aires, que van generando un paisaje donde se van alternando estos episodios monumentales con el tejido residencial. La pregunta sería, ¿qué queda de todo ello? Bueno, algunos sectores que están que todavía conservan cierta homogeneidad, sobre los que se podría aplicar una política de revitalización y de restricción con respecto a construcciones que no armonicen con este contexto. Me estoy refiriendo a localizaciones como Diagonal 80, en el tramo que se desarrolla precisamente entre la estación del ferrocarril y la Plaza San Martín, donde hay episodios tanto públicos como privados que alimentarían una suerte de continuo que podría estar reflejando un momento de esplendor de la ciudad, que se reflejaba en ciertos diálogos de los edificios con los espacios públicos, y donde para dar una idea, se alternan edificios tales como la propia estación central de la ciudad, la iglesia San Ponciano, el antiguo banco hipotecario y sede de la caja de retiros de la policía, el edificio de la compañía prestataria de servicios eléctricos que está aledaño, un edificio dentro de la tradición moderna, como es el de la antigua tienda Casa Beige, que no encuentra un destino apropiado, el propio pasaje Dardo Rocha, la antigua estación de la ciudad, y una serie después de episodios urbano-arquitectónicos que van construyendo una trama con variedad, pero con un diálogo amable con los espacios públicos, con las arboledas, todos estos elementos que pueden incluso ser potenciados. El problema de la ciudad de La Plata es, en algún sentido, seguir pensando en lo que fue como proyecto fundacional y en el desarrollo que tuvo fundamentalmente durante las primeras décadas, y enfrentar una progresiva pérdida no solo del patrimonio urbano arquitectónico como conjunción de episodios singulares, sino como totalidad. Y en ese sentido, quizás el último gesto de pensar la ciudad en términos integrales fue en el marco de la búsqueda de nominación de la ciudad como patrimonio de la humanidad, lo cual motorizó acciones muy positivas que inclusive permitieron mancomunar los esfuerzos del gobierno municipal con el mayor potencial que tiene la ciudad, que es su universidad, la realización en ese marco de un inventario del patrimonio urbano arquitectónico que iba a ser un poco la guía de las acciones futuras,
y que lamentablemente fue interrumpido a partir de los cambios políticos y que a partir de otros cambios políticos no tuvo modificación alguna, y estamos ante una ciudad donde realiza acciones puntuales sin una adecuada planificación previa y fundamentalmente sin aprovechar el potencial que significa la universidad a través de las distintas facultades, a través de diversos institutos, centros y laboratorios de investigación que producen permanentemente material que podría volcarse a la acción política y a la gestión de la ciudad, y que sin embargo permanecen totalmente inconsultos. Y esto, bueno, se manifiesta precisamente en la imprevisión, en la falta de coordinación de las acciones, en el abandono de patrimonios que en cualquier momento se va a estar lamentando medie un incendio o un derrumbe prácticamente espontáneo, como en el caso del Teatro del Lago, cuya último intento ni siquiera la podríamos llamar restauración, costó la vida de un operario por la falta de planificación, de condiciones de seguridad. Entonces, en ese sentido, la universidad ofrece un potencial que es totalmente desaprovechado por el poder político, que no la consulta, que encara acciones que irremediablemente postergan sectores de la ciudad, como por ejemplo el ferrocarril que ingresa a la ciudad y se consolida como si se tratara de una obra del siglo XIX, más allá de que pueda ser presentada como moderna simplemente por estar electrificada, pero que divide a la ciudad en dos, desaprovechando un potencial que lo dan las condiciones hasta climáticas de la ciudad, como es la forestación, que no tiene un plan ni de conservación de las especies ni de forestación a futuro, en un clima donde un árbol nace en una montaña de escombros. Entonces, en realidad donde, por ejemplo, las bicisendas son episodios singulares, distintos en cada situación, donde el problema del tránsito no es resuelto salvo con medidas restrictivas en lo que hacen simplemente al estacionamiento. Entonces, todos estos campos, estamos hablando de la forestación, del transporte, del patrimonio, de la planificación, son todos motivo de estudio permanente por parte de la universidad, y lamentablemente se acude cuando es tarde, como en el caso, en todo lo emergente de las inundaciones que arrasaron la ciudad. Aparecieron, bueno, en soluciones ad hoc, como por ejemplo la canalización simplemente técnica de los cursos de aguas como el Gato, que son una oportunidad perdida, cuando en otros países, como en el caso de Chile, esos espacios no solo resuelven un tema técnico como es la rápida evacuación de las aguas, sino que se convierten en un motivo de paisaje urbano para la realización de parques lineales, de parques inundables, que por otro lado no requieren un esfuerzo económico tan significativo como para dejar de hacerlos, que permitirían una realización en el tiempo, en etapas, que no obedezcan simplemente a necesidades políticas. Falta en la ciudad fundamentalmente una planificación, y detrás de esa planificación actores
calificados. Es realmente una ironía que la capital del primer Estado argentino, sede de una universidad que es en su producción y en su magnitud, en la segunda del país, y que esos dos poderes no puedan articularse por la falta de voluntad precisamente del poder político.